Básicamente, todos se absorben por vía oral, curiosamente sin ser interferidos por la ingestión conjunta de alimentos. Esto es muy importante. Las diferencias farmacocinéticas entre los distintos ISRS provienen de sus distintas vidas medias. Y es muy importante tener esto en cuenta de la existencia o no de metabolitos activos. Entonces, basado en eso, tenemos, por ejemplo, la fluoxetina, que se distingue al poseer una vida media más larga, 84 horas, a las que hay que sumar la de su metabolismo, de su metabolito activo, la norfluoxetina, que alcanza hasta 7 a 9 días. Esto es muy importante a la hora de tenerlo en claro en el marco farmacodinámico. El resto de los ISRS tiene en común una vida media alrededor de 20 horas y carecen de metabolitos activos de importancia clínica. No es que no tengan metabolitos, pregunta de examen de falso y verdadero por justificar. Sí tienen metabolitos, pero no tienen importancia clínica como tal. El metabolismo de todo grupo se realiza en el hígado por la acción del citocromo P450, una familia de isoenzimas localizadas en la membrana lipofílica del retículo endoplasmático hepático, así como en otros tejidos. Dichas isoenzimas están genéticamente controladas y son imprescindibles en la oxidación microsomal de los fármacos. Esto es muy importante. Algunos de estos, al ser administrados repentinamente o en varias oportunidades, producen una inducción de las enzimas, de lo que resulta una aceleración del metabolismo del inductor y eventualmente de otros fármacos que se estén administrando conjuntamente. Este resultado, este proceso, genera una disminución de la acción terapéutica en conjunto. Otras moléculas, en cambio, inhiben la actividad del sistema de la P450 con el consiguiente riesgo de un aumento de los niveles plasmáticos de dichos agentes y en otras sustancias que se administran simultáneamente por disminución de su catabolismo, lo que podría resultar en un aumento de la toxicidad de unos y de otros. Se conocen al menos 10 familias de genes P450. De ellas, los que se han demostrado de mayor importancia en el metabolismo de fármacos relevantes son 6. Importante conocerlas, importante derivarlas, no son pregunta de examen de memoria, pero sí es importante saber que son la CPA2, la CPA A6, la CPA B6, la CPA C, la CPA D6 y la CPA 3A4. La paroxetina y la fluoxetina más moderadamente. El citalopram son metabolizados por la isoenzima CPA-D6, la misma que degrada la amitriptilina. Ojo con esto, a la noritriptilina, la clopramina. Y su metabolito activo principal es la desmetilclopramina. Perdón, desmetilclomipramina, la imipramina y la trimipramina. La fluoxamina, por ejemplo, se cataboliza por la CPA2, que también destruye clozapina, cuyo potencial tóxico es muy importante. Por su parte, la sertralina, uno de los medicamentos más utilizados en Costa Rica, apenas sufre la acción del citocromo P450. Por lo tanto, el interés para el estudio del conocimiento farmacocinético, de los inductores, de los inhibidores del sistema enzimático microsomal es doble. Es decir, una parte para evitar la posibilidad de llegar a niveles plasmáticos tóxicos, ¿verdad? Y otra, partiendo de la dosis, está teóricamente dentro del rango de seguridad. Y por la otra parte, la potenciación de los efectos terapéuticos a las asociaciones de antidepresivos. Esta tabla 1, que está anexada en la parte derecha, nos va a poder ayudar
también más adelante también con otros medicamentos de los cuales se potencia. Para verlo por encima, en la tabla 1, el citocromo P450 y el metabolismo de varios fármacos, sobre todo anexados en la metabolización como los antiarrítmicos, como ahí se pueden observar, los antagonitas de calcio, los antidepresivos tricíclicos que ya vimos, las benzodiazepinas, los betabloqueantes que ya debieron haber visto, obviamente los antidepresivos ICRS, como la fluoxetina que acabamos de ver, los neurolépticos que vamos a ver, los opiáceos que vamos a ver, algunos productos varios, sobre todo productos de uso en cáncer, son muy interesantes en este tipo de metabolismo que se da para la farmacocinética y farmacodinámica de estos productos. Por último, se ha demostrado una correlación positiva entre los niveles plasmáticos y la respuesta terapéutica de los ICRS, a diferencia de los antidepresivos tricíclicos. Esto es una pregunta también importante que a veces nos hacemos. Esto se hace por la monitorización de este grupo, que es menos útil quizás en el control de algunos tratamientos. A pesar de ello, no hay que olvidar que esta misma monitorización puede tener importancia en la prevención de efectos tóxicos por acumulación, especialmente cuando se recurre a las asociaciones de fármacos muy puntualmente que siguen una misma vía metabólica. Un resumen tasativo de los ICR puede verse también aquí en la tablita 2. Esta comparativa de ISRS es muy interesante. Tiempo para alcanzar el pico plasmático de la concentración. Obsérvese la fluoxetina con respecto al citalopram. La fluvoxamina, por ejemplo, con respecto a la paroxetina es muy similar o muy igual, 5 horas. Y la sertralina también tiene un periodo de rango de horario interesante. Pero ojo el citalopram, ¿no? Rápido, realmente, en el tiempo del pico plasmático de concentración. La unión proteica, obsérvese la fluvoxamina con un 77%, tiene muy poca unión proteica, pero observe el citalopram, un 50% de unión proteica. ¿Qué quiere decir esto? Que su dependencia de asociación, sobre todo a disminución por interacción de alimentos, no se ve tan comprometido en el caso del citalopram. La vida media de eliminación, interesante, 33 horas el citalopram para poderlo sacar del cuerpo, 15 horas la fluvoxamina, mientras que la fluoxetina en toma aguda 1 a 3 días, en toma crónica 4 a 6 días. Y es curioso que por eso muchos de los pacientes que toman fluoxetina se vuelven adictos a la fluoxetina. En el marco de adicción teórica, ¿verdad? Recordemos que no es un medicamento adictivo como tal, sino de persuasión de que tomo el medicamento para sentirme bien, ¿verdad? Notamos los metabolitos activos. La fluvoxamina no tiene un metabolito igual a la paroxetina, pero curiosamente la sertralina, que es familiar de la paroxetina, sí lo tiene. Y esto hace que tengamos que pensar de la presencia de estos metabolitos en el organismo. En el caso de los inhibidores de la monoaminooxidasa, más conocidos como los IMAO, estos también se absorben por vía oral, aunque en una absorción disminuye en presencia de antiácidos y alimentos. Esta dosis única por vía oral, el máximo nivel plasmático se observa alrededor de 1 a 2 horas de utilización. Su metabolismo se realiza fundamentalmente en el hígado mediante la acetilación con variabilidad individual determinada genéticamente que divide a los individuos en acetiladores rápidos o acetiladores lentos. Estos últimos, al menos en el caso de por ejemplo, de la fenelcina, parecen presentar mejores respuestas terapéuticas y menores efectos secundarios. La vida media de los IMAOs
depende en consecuencia de la rapidez de esa acetilación. Entonces, se estima en 1 hora los rápidos y en 3 horas los lentos. En cualquier caso, y debido al carácter irreversible de la acción sobre la MAO, ni la vida media del fármaco ni los niveles plasmáticos son de utilidad en el cálculo de los efectos farmacológicos y clínicos. ¿Eso qué quiere decir? Que así los efectos farmacológicos persisten de 7 a 14 días tras la retirada del medicamento, que es el tiempo en que parece tardar la resíntesis de la MAO en alcanzar los niveles biofuncionales. Ahora lo vemos en el inciso 4. Este hecho es de particular importancia porque trata de evitar interacciones con otros fármacos, sobre todo con los antidepresivos tricíclicos. Y eso es importante tenerlo en cuenta para preguntas de examen, sobre todo referido a la interacción medicamentosa o no. La enzima monoaminoxidasa, la MAO, está presente en una gran cantidad de territorios orgánicos y presenta 2 subtipos, pregunta de examen, la MAO A y la MAO B. ¿Por qué es importante esto? Porque existen fármacos que actúan específicamente sobre cada uno de esos subtipos. Y a diferencia de los inespecíficos, no tienen una acción irreversible sobre la enzima y que incide fundamentalmente a nivel central y minimiza los efectos adversos que por ende tienen las interacciones con la tiramina u otros fármacos. Eso es muy clave en el uso que se tenga de estos medicamentos. Los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, conocidos como los IRSN, es un grupo químicamente distinto, las feniletilaminas, cuyo representante clásico lo van a ver ustedes en los hospitales y es la venlafaxina. Actúa a nivel sináptico como inhibidor de 3 aminas, la 5-HT, la noradrenalina y la dopamina. Efectivísimo producto, por cierto. La acción sobre la recaptación de la serotonina, pregunta de examen, es muy impotente. Sobre todo en el caso de la noradrenalina ejerce así mismo una acción potente, aunque de menor grado que sobre la serotonina, y sobre la dopamina tiene una acción muy moderada, aunque significativa. No presenta actividad relevante sobre receptores muscarínicos, histaminérgicos o alfa-adrenérgicos y tampoco efectos sobre la MAO. Cosa muy importante a la hora de destacar el mecanismo de acción de este grupo terapéutico, como lo es los IRSN y el ejemplo tasativo de esta lección, la venlafaxina. Se absorbe bien por vía oral y tiene una vida media aproximadamente de 5 horas. Se metaboliza en hígado, muy importante, pregunta de examen, y se le conoce un metabolito activo. La posología y las pautas de su uso. Volviendo a los antidepresivos tricíclicos, los ADT, se podría afirmar que al tener datos procedentes de ensayos clínicos controlados, frente a placebos, sobre todo doble ciego, comparativos entre sustancias activas, estos fármacos son igualmente eficaces en el tratamiento de los trastornos depresivos. Ciertamente son muy económicos y es por eso que los ADT se siguen utilizando, a pesar de que también tienen evidencia científica que permite apoyar que las preferencias del uso clínico pueden mostrar o no diferencias que pueden aparecer en datos publicados con el comportamiento efectivo del fármaco en la práctica diaria. Su elección, la suya en el futuro como médico, en cada caso concreto va a depender de la naturaleza del cuadro clínico, sobre todo en los efectos secundarios que deberían evitarse, sobre todo en el uso empírico que podría darse en esa sistematización estandarizada que hablamos del mecanismo de acción de los antidepresivos tricíclicos. Así la nortriptilina, por ejemplo, se emplea en ancianos, en depresiones inhibidas y como componente vascular, la amitriptilina en depresiones agitadas, en precisión de sedación, la amoxapina en depresiones psicóticas o componentes antidopaminérgicos, la clomipramina en síntomas obsesivos, sobre todo síntomas asociados, obsesivo-compulsivo.
Los efectos secundarios se presentan diferentes en una fundamentación muy sólida. Se sabe que las aminas terciarias producen más efectos secundarios en forma de sedación excesiva. Pregunta de examen, los síntomas anticolinérgicos y sobre todo la hipotensión arterial. Entonces, deben pues emplearse solamente en pacientes sin patología cardíaca. Pregunta de examen clásica. Prostática o glaucomatosa. Es decir, evitarse en ancianos y enfermos debilitados por este mecanismo de acción que presenta. Algunos antidepresivos tricíclicos presentan riesgos tóxicos específicos, lo que lo hacen desaconsejable en determinados pacientes. La maprotilina, por ejemplo, es un agente con un notable poder convulsivante, ¿verdad? No anticonvulsivantes, convulsivantes, o sea, genera convulsiones, ¿verdad? Lo que le contraindica entonces a las depresiones de enfermos comiciales, obviamente. Pregunta también de examen. La determinación de las dosis constituye otra dificultad importante. Los antidepresivos tricíclicos son productos de amplio espectro, con aplicaciones para diversas patologías, como hemos visto, depresión, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, dolor, eneuresis. Por cierto, nada más para preguntar, ¿qué es eneuresis? ¿Eneuresis? Nadie. ¿Por qué nadie sabe qué es eneuresis? ¿Ah? ¿Qué es eneuresis, por favor? Nadie. Ahí sí me asustaron. Doc, eso es cuando uno no puede controlar la orina. Ah, qué dicha, pensé que estaba hablando solo. Muchas gracias. Ok, persistencia de la micción incontrolable, es claro. La fibromialgia, el insomnio idiopático resistente, etc. Se conoce bien que estas dosis antidepresivas clásicas eventualmente presentan a determinadas dosis estos problemas clínicos. Una pauta práctica recomendable para que uno sepa manejar la prescripción de los ADT consiste en comenzar con dosis bajas. Puede ser muy fácil de pensar y muy tonto incluso, pero el proceso de ir aumentando la dosificación en periodos de tiempo determinado va a generarnos una respuesta más deseada en este proceso de dosificación, que como les dije no es un término pues apropiado en este momento, pero es aplicable a cualquier patología depresiva o no, ¿verdad? La monitorización de los niveles plasmáticos es una necesidad y debe utilizarse también los efectos de seguimiento, sobre todo en la latencia, por lo menos semanalmente, para verificar que esas dosis estén generando adecuaciones a el proceso depresivo, antidepresivo, para ser propiamente bien fundamentado. La tablita que está en el medio nos permite recapturar la dosis por miligramo por día y los niveles de miligramo por día adecuados como antidepresivo heterocíclico. Vale rescatar que entre mayor la cantidad de miligramos por día, eventualmente tenemos una presencia o una cantidad de medicamento que pase por parte hepática muy elevada. Entonces, por eso el control adecuado, comenzar de dosis bajas, dosis inicialmente con manejo comedido, ¿verdad? Ha de tenerse en cuenta también, en la práctica clínica deberíamos pensar que la patología indicada en los ISRS que habíamos hablado, como los ADT, está obviamente también indicada en las depresiones, trastorno obsesivo compulsivo, la fobia, aquí es muy importante, la crisis de pánico. Yo tenía un estudiante que cada vez que le decía yo que tenía que pasar enfrente del aula a hacer alguna disertación, no podía. Una crisis de pánico terrible, la bulimia, la impulsividad, el etilismo también. Son patologías altamente susceptibles a los ISRS. No obstante, sorprende a veces
con diferencias de resultados entre ellos, que en concreto los trastornos depresivos entre la ISRS y los antidepresivos tricíclicos merecería estudiarse con mayor curiosidad y detenimiento. ¿Por qué? Porque la elección va a depender de la experiencia clínica, de los cuadros secundarios, porque los mecanismos de acción que hemos visto hoy fácilmente son muy diferentes, pero nosotros debemos pensar en la longevidad de la vida media de los productos, el tiempo que va a estar en sangre, el tipo de metabolito que va a generar o no genera, la irrigación que va a tener en periodos más altos o más bajos, con cierto grado de intervención de isoenzimas como el citocromo P450, o bien grado de sedación. Las dosis antidepresivas aconsejables que les invito a validar son la fluoxetina en 20 a 40 miligramos de día, fluvoxamina, por ejemplo, 100 miligramos día, sertralina de 100 a 120 miligramos al día, la paroxetina 40 miligramos al día, el citalopram 40 miligramos día. Estas son las dosis básicas. Como se ha dicho, los ISRS tienen también otras indicaciones además de la depresión. Quería centrarme en la crisis de pánico y se recomienda comenzar con 10 miligramos al día de fluoxetina, además de ajustar las dosis semanalmente. En crisis bulímica podríamos también utilizar este medicamento progresivamente de 60 a 80 miligramos al día. En el caso de los IMAO, es claro que constituyen en la actualidad una indicación de segundo nivel en el tratamiento de trastornos depresivos. La mocloemida, por ejemplo, reversible y selectivo MAO-A, ha replanteado la posibilidad de usarse como primera indicación en trastornos distímicos fundamentalmente. La dosis varía según el producto, pero hablamos de 15 miligramos al día, ascendiendo a una semana a 45 miligramos y llegando hasta 90 miligramos en el caso del tratamiento a lo largo de un mes. Otros IMAO, como la nisilpromina, o igual la isocarboxacida, tienen dosis de 30 a 40 miligramos día, pero eventualmente la que debemos pensar más en este proceso es la mocloemida. Inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Dosis inicial de venlafaxina. Hemos visto muchas. Hay médicos que prescriben hasta 100 miligramos, pero 75 miligramos al día es un buen inicio de tratamiento. Y siguiendo la eficacia terapéutica podemos llegar hasta 300 miligramos en dosis de 2 o 3 tomas diarias. La dosis máxima se sitúa en 375 miligramos al día. Seamos claros que la tolerancia y los efectos secundarios de los antidepresivos tricíclicos, como vimos en general, podría presentarse queda de boca, visión borrosa, sensación de mareo, retención urinaria, acciones tipo quinídico sobre el corazón y los motivos que habitualmente podrían generar el caso del glaucoma de ángulo cerrado. Estas molestias podrían generar abandono de la terapia en muchos de los pacientes. No obstante, hay algunos aspectos especiales importantes del conjunto de síntomas anticolinérgicos que también debemos tomar en cuenta. A nivel cardiovascular, taquicardia, efectos del aplanamiento de la onda T, el ensanchamiento del complejo QRS, una depresión del segmento ST y el alargamiento del intervalo PR podrían generar en el electrocardiograma efectos nocivos a los producidos sobre similitud de los antiarrítmicos tipo quinidina, ejercido en dosis terapéuticas. A dosis tóxicas, los antidepresivos tricíclicos son claramente arritmógenos. También pueden provocar cardiomiopatías o agravaciones serias de una insuficiencia cardíaca preexistente. Lamentablemente, ello limita seriamente el uso en pacientes con antecedentes o padecimientos cardiovasculares. De hecho, los ADT, como la amitriptilina, es para el que tienen mayor potencial cardiotóxico. El segundo, menos frecuente, tener en cuenta para los pacientes con delirio anticolinérgico en los ancianos.
La acción sobre los receptores histaminérgicos, H1, produce sedación, que podría también ser mal tolerada en algunos pacientes, sobre todo con un efecto positivo a nivel de insomnio o de una ansiedad. Efectos secundarios a tener en cuenta: hipotensión ortostática. ¿Alguien me puede decir qué es la hipotensión ortostática? Que se da por bloqueo de receptores alfa-1 adrenérgicos. Hipotensión ortostática. ¿Alguna vez les ha caído un lapicero? Inmediatamente tratan de juntarlo rápidamente y sienten un ligero mareo. Por el retorno venoso se llama el ensanchamiento de los cuerpos venosos grandes y lo que genera es una hipotensión. Entonces se genera un mareo conocido como hipotensión ortostática. En este caso, por el bloqueo de receptores alfa-1 adrenérgicos, hiperfagia secundaria, terrible, sobre todo la acción antihistamínica enérgica H2, que puede inducir un aumento de peso. Algunos ADT, principalmente la clomipramina, la amaprotilina también, disminuyen el umbral convulsivo y pueden desencadenar crisis comiciales, tónico-clónicas, en pacientes con antecedentes especialmente. En el caso de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, una de las principales ventajas que aparecieron al comienzo de estos productos fue precisamente el perfil relativo al aceptable a disminución de los efectos secundarios, un indicador de tolerancia importante con respecto a los otros medicamentos, me refiero, y el tratamiento de la adherencia terapéutica, es decir, que el paciente siguiera con el tratamiento. No hay datos consistentes tampoco para apoyar que el perfil de tolerancia sea significativamente distinto. Sin embargo, esto prevé una mejor adherencia al cumplimiento de la terapia. ¿Cuáles son los efectos más comunes? Náuseas, cefalea, disfunción sexual, sobre todo la disminución del líbido, la consecución del orgasmo y la anorgasmia, el efecto secundario tal vez más prevalente, sobre todo en la administración de fenelcina, imipramina, en absoluto del grado de la frecuencia, en términos de absolutos es baja, pero sin embargo no deja de ser importante. Aumento temporal de la ansiedad. Irónico, ¿no? Vamos a quitarle la depresión y le va a dar ansiedad al paciente. Otros efectos secundarios descritos son gastrointestinales, como la dispepsia, la diarrea, el vómito, el dolor abdominal, la boca seca, flatulencias, pérdida de peso, sobre todo la acentuada por la fluoxetina y la sertralina en dosis muy altas. Hay varios efectos asociados, los trastornos extrapiramidales asociados a la fluoxetina y a la fluoxamina. Raros algunos, aparición de ideas de suicidio en las acatiesias, problemas de sangrado, sobre todo algunos prolongados, en uso prolongado de los CRS, los de recaptación de serotonina me refiero, bradicardia, especialmente en ancianos, en cardiópatas. Este sí es muy importante, muy determinante, la hiponatremia, sobre todo en ancianos. Quizás el único, con excepción del citalopram, que vuelve generalmente a estar en no problemático al eliminar el medicamento, al suprimir el medicamento. Retomándolo en el asunto de los IMAO, los efectos secundarios en el sistema nervioso central, sobre todo excitabilidad y psicosis tóxica. La psicosis tóxica es muy habitual, pérdida de apetito y peso, y obviamente también induce hipotensión ortostática. Efecto secundario tal vez más importante, la hepatotoxicidad, sobre todo quizás el único que menor grado es la triancilopromina, pero imprescindiblemente la función hepática tiene que darse en control por el tiempo del trabajo que se tenga con este medicamento. En los inhibidores de serotonina y noradrenalina, el efecto secundario más importante de la venlafaxina, por ejemplo, es la hipertensión, que puede producir a dosis de mayor de 300 miligramos día, especialmente en sujetos previamente hipertensos. Hay que tener mucho cuidado porque
propiamente dicho, es un riesgo que no se debe correr con el paciente hipertenso en la seguridad terapéutica del mismo. Clínicamente es un fenómeno significativo que inclusive aparece en los normotensos. Otro efecto secundario es la náusea, sonolencia, sequedad de boca, vértigo, ansiedad, los clásicos. Si el tratamiento se interrumpe bruscamente, puede aparecer un síndrome de retirada o abstinencia con náuseas, sonolencia diurna e insomnio nocturno. Documentado también como una de las situaciones en las cuales la venlafaxina es limitada. La seguridad de los psicofármacos está inversamente derivada de la toxicidad del mismo. La toxicidad puede establecerse experimentalmente por el cálculo de dosis letal 50, el DL50 conocido, y que en los antidepresivos se ha considerado como el índice DL50, por ejemplo, de la amitriptilina, que corresponde a 464 miligramos por kilo de peso en una rata. Una clasificación de toxicidad de algunos antidepresivos puede verse en la tabla número 4, que se le asigna el índice de valor 100 al citado producto y que me interesaría mucho que lo valoren, lo validen y lo vean porque es importante conocer los DL50 de estos medicamentos. La seguridad suele medirse por un número de envenenamiento mortal producido habitualmente por sobredosis, ¿no? Suicidio inducido como tal. En cuentas variables podemos encontrar los resultados sobre seguridad de los medicamentos, sobre todo en el marco de prescripción que se hace de este fármaco, que ya son miles millones de recetas que se generan en este fármaco. Vemos ahí la tabla 4, una toxicidad impresionante, realmente el ratio del DL50, por ejemplo, de la amitriptilina son 100, ¿verdad? Es bastante importante tener esto claro. La incidencia, tal vez, importante hablar aquí tal vez de los cuidados generales aceptados como los aumentos propios de la toxicidad de estos medicamentos, sobre todo basándose en los datos de Montgomery y colaboradores. Se ha clasificado los antidepresivos según su seguridad en caso de riesgo de sobredosis de la siguiente manera: relativamente seguro, menos de 10 muertes por millón. Un caso de la loperamina, por ejemplo. Potencialmente peligrosos en 10 a 20 muertes por millón. La clorpreamina, la propitilina, la trazodona. Peligrosos, de 20 a 30 muertes por millón de prescripciones. La imipramina, sí señores, la que usted va a prescribir cuando esté en la caja del Seguro Social, mata entre 20 a 30 muertes por cada millón de prescripciones. Muy peligrosos, por cada millón de prescripciones, 30 a 40 muertes, la maproptilina. Y el riesgo inaceptable, más de 40 muertes por cada millón de prescripciones, sustancias como la amitriptilina, que se sigue recetando, y la tranispropina, que también se sigue prácticamente prescribiendo a diestra y siniestra. Las interacciones medicamentosas de los antidepresivos tricíclicos, básicamente ya lo hablamos: el etanol, la benzodiazepina, antihistamínicos generales, algunos hipnóticos que generan una sumación de riesgo anticolinérgico por el efecto. Simpático-miméticos, obviamente para crisis hipertensivas, que ya tocamos, neurolépticos, que vamos a ver como las fenotecidas, que producen un aumento de la sedación, una acción anticolinérgica bárbara que genera un mecanismo de inhibición enzimática galopante bajo la asociación amitriptilina-tiroidecina, por ejemplo, que tiene mayor riesgo cardiovascular. La inhibición de metabolismo de los ADT también está presente en esos efectos secundarios. En los antidepresivos, un ADT bloquea la acción terapéutica de algunos de los agentes como el propanolol, muy utilizado en Costa Rica, o la clonidina. En los ISR, como se ha señalado en el epígrafe, de la farmacocinética, los medicamentos habitualmente inhiben o están inhibiendo o generan la inhibición de las enzimas del citocromo P450 y obviamente interfieren en el metabolismo de los ADT, elevando el nivel plasmático de los mismos y generando toxicidad. En los IMAO igual, la sumación de efectos asociados a incremento central de serotonina y noradrenalina, una recaptación o un booster de estos dos neurotransmisores. Esto induce un cuadro grave de delirium, hipertensión, convulsión, fiebre y coma. Reversible los IMAOs como la moclobemina,
No parece tener tanto riesgo sobre lo descrito en el síndrome serotoninérgico al asociar moclobemida y clomipramina. Los antidiabéticos orales en uso del ADT también producen un aumento de efecto hipoglicemiante con las sulfonilureas. Pregunta de examen: anticonceptivos orales clásico de preguntar, inhiben el metabolismo de los ADT, aumento de toxicidad de los mismos. Las mujeres que están en control de embarazo. Las interacciones también asociadas al síndrome serotoninérgico, interacciones más graves presentadas, la hiperreflexia, la mioclonía, la tirotona, el temblor, la diarrea y la incoordinación motora son muy propios causas principales de dosis elevadas de ICRS. Hay algunos casos, como en los IMAUs, principalmente la fenelcina y la transinopromina, que también podrían generar ese tipo de problemas, que podrían generar el tipo de lo que llamamos el tratamiento prodrómico del síndrome serotoninérgico, que es el del mantenimiento general de los productos, algunos como los que he mencionado, metisergida o propanolol incluso. Las interacciones con alcohol, obviamente no tengo que recordar, la psicomotora, rendimiento psicomotor, intoxicación etílica, las interacciones obviamente de nuevo con los ADT, potenciadores sobre los ADT, y las medidas fundamentales asociadas al sistema isoenzimático hepático del citocromo P450, que va a generar esta metabolización, este grado de los efectos asociados a la farmacocinética propiamente de esta familia de antidepresivos. Recalcar las variaciones individuales, interacciones dependen de la capacidad diferencial para inhibir algunas enzimas. Insistimos en pregunta de examen, la enzima principal, ¿verdad?, en el sistema de P450, el citocromo, y los efectos inhibitorios influidos por la vida media del producto y los metabolitos activos. Sobre todo los que están presentes en nivel plasmático, generarán un aumento de esa toxicidad de los antidepresivos, en este caso tricíclicos. Interacción con estabilizadores de ánimo. Sí, recordemos el litio, la carbamazepina y el valproato, tres muy importantes medicamentos de prescripción en la institución pública. El ICRS no presenta en principio interacciones farmacocinéticas con el litio, pero se ha observado niveles plasmáticos de litio con la fluoxetina y la fluoxamina. Ojo, cuidado con eso, pregunta de examen, eso sí podrían generar por la interacción medicamentosa riesgo. Asimismo, estos dos más la sertralina, han elevado los niveles de carbamazepina en sangre, elevando los niveles tóxicos. Algunos casos clínicos, propiamente de los que me gusta a veces poner a mí en examen, podría presentar a ese paciente que lleva 2 o 3 medicamentos y que usted tendrá que identificar en el caso clínico cuál medicamento es el que está generando peligro de riesgo de sintomatología tóxica. Las interacciones de inhibidores de monoxidasa igual, propiamente dicho, la arritmia igual. Lo más importante es la reacción tiramínica, ¿verdad?, que consiste en una crisis hipertensiva intensa, con una cefalea occipital, náusea, vómito, riesgo de una grave hemorragia cerebral, propia de lo que me gusta a veces poner en algunos de los casos clínicos que ponemos para trabajo en grupo, para que usted tome decisiones de cuál tratamiento seguir, cuál medicamento podría dar o cuál medicamento debería eliminar. La selectividad igual la dosificación de 10 miligramos diarios también. Y hay una interacción selectiva, sobre todo en los IMAO beta, en los alimentos ricos en tiramina, como los aguacates, la cerveza, los embutidos, los crustáceos, las vísceras, el hígado, la levadura, los plátanos, los quesos, la soya, algunas sopas precocinadas, el vino tinto chantilly y el caviar. En esos casos, las interacciones medicamentosas podrían estar asociadas a los alimentos en los IMAOs no selectivos. Ahí les dejo la tabla sexta para que la vean. La moclobemida, igual, para los IMAO-A, selectivo reversible, que debe administrarse con cuidado, ¿no? Evitar no hacerlo con la cimetidina cuando veamos los problemas gástricos.
el aumento de la toxicidad sería el de la moclobemida, por inhibición metabólica, la clomipramina, el riesgo de síndrome de serotoninérgico, la meperidina y el dextrametorfano, el siempre seguro medicamento para la tos, puede generar un riesgo de encefalopatía. Entonces, podemos meter la pata con mucha facilidad cuando hacemos prescripciones y no tenemos clara la farmacología de los medicamentos. Aquí está la tabla sexta, que nos invita a tener una generalidad del nombre del producto y los comentarios asociados a lo que ya hemos evaluado y dicho el día de hoy. La bibliografía sistémica asociada a esta clase del día de hoy la pueden encontrar en la parte final del documento y procedo a preguntar si existe alguna duda. Todo bien, doctor. Todo claro, doctor. Me alegra. Revisaré entonces los temas del inicio de nuestra conversación, sobre todo para el examen, y traerles una propuesta escrita para su evaluación. Me preocupa enormemente que tengo que recordarles a los que ya no están presentes y siendo tantos estudiantes, 109 en este momento, tengo 68 estudiantes acá, que la ausencia repetida en un 10% de la valoración de las 23 sesiones me permite a mí, pues, indicarle a ese estudiante que ha perdido el curso por no presencia. Háganlo saber con sus otros estudiantes, porque no es la primera vez en esta clase que veo que comencé con 90 estudiantes, o 95, y ahora tengo 68. Y como queda grabado... No, como perdón. queda grabado el número de gente que está, sí me preocupa enormemente la ausencia de la virtualidad de este curso, porque tendré que dejar a algunas personas porque ya no están llevando el curso adecuadamente. Sí, ¿con quién me habló? Perdón, Jimena Carranza. Doc, yo conozco algunas de esas personas. Sinceramente no sé cómo estará la parte de, digamos, si han hablado con usted o no, y no sé cómo estará la parte administrativa pero vieras que creo, bueno, no estoy segura. Me parece que hubo una modificación en el horario y ellos están llevando también farma clínica. Están 2 semestres más arriba. Entonces, al haber esa modificación de horario, creo que, si no me equivoco, esta clase les choca con seminario de cirugía. Entonces, algunos de los que están ausentes es por eso. Pero repito, no sé si eso cómo No lo ven ustedes, conozco, sí, pero para que sí, no sepas. conozco, Jimena. Realmente, para mí, la práctica de la normativa está muy clara. Si no estás en la clase, pierdes el curso. Y un 10% de 23 sesiones son 2.3 sesiones, ¿verdad? Entonces, si conocen a alguno de sus compañeros, que arreglen eso a como puedan administrativamente, porque yo grabo, obviamente, también la participación de ustedes y me dolería que pierdan un curso por ausencia. Dicho esto, les deseo buena noche. Si no hay más preguntas, nos estamos viendo el próximo viernes en una modificación de horario, como les dije, de 3 a 5:45 de la tarde, para que tengamos la oportunidad de seguir en el proceso de este curso. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Gracias.